¿Crees que la gente de la frontera cenaba jugosos filetes y ollas de estofado burbujeante todas las noches? Ni de cerca. En el oeste la cena no se trataba del sabor. Se trataba de no morirse de hambre. Las cosechas fallaban, los carros desaparecían y los siervos tenían mejores lugares a donde ir. Así que los colonos se las ingeniaban con frijoles, galletas y cualquier cosa que no los matara al instante. Estas 15 comidas baratas no eran gourmet, pero bastaron para mantener vivos a los colonos durante veranos abrasadores, inviernos brutales y todo lo que hubo en medio. Gachas de harina de maíz, hechas con nada más que maíz molido y agua. Esta humilde papilla era la base de las comidas de los colonos. Era barata, llenadora y podía rendirse para alimentar a un pequeño ejército si era necesario. Endulzada con melaza o miel en los raros días de suerte o frita en tortitas crujientes a la mañana siguiente, la papilla servía para todo, sin quejas. Para los niños, a menudo era su primer bocado de comida sólida. Para los adultos, era una excusa para añadir la grasa de tocino que había sobrado y así darse una dosis extra de consuelo grasiento. Las familias lo condimentaban como podían: fruta seca, hierbas silvestres, incluso una pizca de sal, si las provisiones lo permitían. Una olla de gachas podía hervir al fuego desde el amanecer hasta el anochecer, y quien pasara por allí se servía una porción. No ganaba premios, pero llenaba el estómago y cumplía su función. En pleno invierno, a menudo era la diferencia entre mantenerse fuerte y venirse abajo. Al enfriarse, se endurecía y podía cortarse en rebanadas, perfectas para freír o recalentar, suponiendo que aún pudieras mirarlo sin llorar. Nada se desperdiciaba, ni siquiera la masa grisácea en el fondo de la olla. Algunos juraban que la versión del segundo día sabía mejor, aunque eso tal vez solo fuera optimismo de supervivencia. De cualquier manera, Mush no te pidió mucho y a cambio te dio todo lo que tenía. Pasteles Johnny. Nacidos de la desesperación y la falta total de opciones, los Johnny Cakes eran básicamente pan de maíz frito con actitud fronteriza. Los colonos mezclaron harina de maíz, sal y agua caliente. Sin huevos, sin leche, solo lo mínimo para poder llamarlo comida. Luego colocaron la mezcla en una sartén o una piedra caliente y esperaron lo mejor. Cuando se acababa la harina, lo cual ocurría a menudo, los Johnny Cakes se convertían en el pan de los pobres. Los niños los comían solos, mientras que los adultos intentaban mejorarlos mojándolos en café, salsa o lo que fuera que pasara por salsa en aquel entonces. Si tenías suerte, alguien podía añadir trozos de carne seca o alguna que otra baya silvestre para darle un toque de sabor misterioso. Eran duros, fáciles de transportar y nada glamurosos, lo que los hacía perfectos para las caravanas de carretas y los interminables viajes a través de la nada. Los diarios del Sendero de Oregón parecen una carta de amor-odio a los Johnny Cakes. Se comían a diario, se quejaban de ellos a cada hora, pero de alguna manera siempre volvían al plato. Los viajeros cansados y hambrientos se volvían creativos, doblándolos alrededor de frijoles, tubérculos o restos de estofado para crear unos tristes y pequeños tacos de la frontera. Los pedazos rotos se rescataban y se echaban en sopas, donde absorbían el sabor y daban cuerpo a los caldos aguados como esponjas de harina de maíz. Cada familia tenía su propia versión y ninguna era emocionante. Sal, cerdo y frijoles. Antes de que los productos enlatados llenaran los estantes de las tiendas, los colonos se las arreglaban con frijoles secos y cerdo salado, dos ingredientes que no se echaban a perder fácilmente y no se quejaban cuando los servían hasta la muerte. Un solo trozo de cerdo curado en sal podía dar sabor a toda una olla de frijoles, extendiendo una pequeña cantidad de proteína a lo largo de varios días de comidas y varias bocas hambrientas. Los frijoles se remojaban durante la noche. Luego, se cocinaban a fuego lento hasta que quedaban suaves, llenando las cabañas con un aroma. Dicho esto, la cena no es elegante, pero existe. Esto no era solo la cena, era una estrategia.
Cuando las reservas de comida escaseaban, el cerdo a menudo permanecía en la olla más como una sugerencia que como una porción real. Podía pasarse de mano en mano como una reliquia sagrada, cada persona recibiendo un olfato y un poco de salmuera. Aún así, esa sal ayudaba a conservar los frijoles y daba a los colonos algo por lo que sudar durante el trabajo duro. Muchas familias plantaban sus propios frijoles en pequeños huertos improvisados, esperando que la cosecha durara todo el invierno. Otros dependían del trueque, intercambiando lo que pudieran, huevos, jabón o productos hechos a mano, por una bolsa de legumbres secas. Algunos añadían melaza o cebollas silvestres solo para romper la monotonía. Cuando los tiempos eran buenos, los frijoles se secaban y se colgaban en hileras como guirnaldas comestibles a lo largo de las vigas. Funcional, festivo y ligeramente polvoriento, el hogar se convertía en un lugar de reunión, no solo por el calor, sino por la esperanza de que esa olla de frijoles realmente supiera diferente a la de ayer. Bizcocho duro. Imagina morder algo tan denso, tan implacable que te preguntabas si era comida o material de construcción. Eso era el bizcocho duro, una galleta de harina y agua horneada hasta casi convertirse en un fósil, originalmente repartida a soldados que no tenían el lujo de tener papilas gustativas. Los colonos la adoptaron rápidamente, por una razón. Simplemente se negaba a morir. El bizcocho duro era menos una comida y más un plan de respaldo. Era seco, duro y no tenía absolutamente ningún sabor. Pero cuando todo lo demás se acababa, ahí estaba. Algunos lo remojaban en café, otros lo enterraban en sopa y los más desesperados lo golpeaban hasta someterlo antes de hervirlo en una triste y pegajosa papilla. Ninguna despensa carecía de una reserva secreta de este producto, usualmente escondida detrás de mejores opciones y solo sacada en verdaderas emergencias o en largos viajes, cuando la comida ligera y duradera era imprescindible. No se enmohecía, no se desmoronaba y probablemente tampoco se digería tan fácilmente. Algunos juraban que podía durar más que la cabaña, el carro e incluso el colono que lo preparó. A menudo era objeto de burlas, rara vez amado, pero sumamente indispensable. Manzanas y papas fritas. En ausencia de carne, el sabor provenía de lo que la tierra ofrecía. Las manzanas y las papas eran baratas, crecían bien en muchos climas y se almacenaban fácilmente durante el invierno. Los colonos a menudo freían ambos juntos en una sartén, creando un plato dulce y salado que llenaba el estómago y no requería ingredientes sofisticados. A los niños les encantaba el aroma dulce. A los padres les gustaba que usara ingredientes que ya tenían. A veces, para la primavera, las papas ya estaban brotando o blandas, pero seguían siendo comestibles, especialmente cuando se cocinaban con manzanas para disimular problemas de textura. Este plato aparecía frecuentemente en el desayuno o la cena, a veces coronado con una cucharada de manteca o grasa de tocino sobrante. En otoño, cuando las manzanas estaban frescas y abundantes, las familias conservaban rodajas adicionales para secarlas durante los meses más fríos. Algunos añadieron una pizca de canela o nuez moscada. Cuando está disponible, convierte una simple fritura en algo casi festivo. En las mañanas frías, una sartén caliente de manzanas y patatas fritas podría levantar el ánimo mejor que cualquier sermón. Palizas. Ya sea que los llamaras flapjacks, panqueques o simplemente la única cosa blanda que comíamos durante toda la semana, los slapjacks eran los favoritos de la frontera. Hechos con una sencilla masa de harina o harina de maíz, agua y una pizca de sal, se preparaban rápido y llenaban estómagos vacíos aún más rápido. Si la suerte acompañaba y había huevos o leche a mano, se añadían para dar un toque de lujo fronterizo. Los slapjacks eran rápidos, versátiles y no pedían mucho. Perfectos para mañanas caóticas o días de cosecha ajetreados. Las sobras se comían frías o se guardaban en los bolsillos para almorzar sobre la marcha. En la mayoría de familias, los niños mezclaban la masa, mientras adultos se encargaban ganado o cortaban leña. El aroma solo era suficiente para sacar a todos de la cama. No hacía falta despertador. El jarabe de arce era raro y valioso, pero la melaza o el jarabe de manzana servían igual.
En las grandes festividades, o cuando alguien cumplía años y todos se ponían sentimentales, frutas secas o nueces trituradas se añadían a la mezcla. Cuando las sartenes escaseaban, los colonos literalmente echaban la masa sobre piedras calientes, lo que le daba al nombre slapjacks un poco más de credibilidad de la que podrías esperar. También servían como comida de celebración. Granero inaugurado, bebé nacido, apila unos slapjacks y llámalo postre de desayuno. En algunas regiones los apilaban con manzanas guisadas y lo llamaban pastel, porque en la frontera el optimismo era el condimento. Pastel de manzana seca. Cuando la fruta fresca no era una opción, las manzanas secas se rehidrataban y se cocinaban en un pastel sencillo. La corteza solía ser dura por el uso de manteca o agua en lugar de mantequilla, pero el relleno aportaba consuelo y un toque de dulzura a días que de otro modo eran difíciles. Las rodajas de manzana seca eran muy valoradas en las cocinas de los colonos, se guardaban en bolsas de tela y se protegían de los ratones. Los pasteles no eran solo postres, también eran un impulso para el ánimo. Los viajeros escribían a casa sobre la alegría de encontrar a alguien que supiera hacer un buen pastel de manzana seca, especialmente cuando el invierno se alargaba. En algunas recetas añadía vinagre o toronjil para aportar acidez e imitar el sabor de las manzanas frescas. Estos pasteles también servían como obsequios, llevados a vecinos en tiempos de pérdida o celebración. Una sola porción podía aliviar un corazón afligido, verduras asadas en ceniza. Sin estufa. No hay problema. Los colonos asaban tubérculos, como nabos, zanahorias y papas, directamente en las cenizas calientes de sus fogatas. La piel se ennegrecía, pero el interior se ablandaba hasta convertirse en una comida ahumada y sustanciosa. Una pizca de sal, si había, era el único condimento necesario. Asar en ceniza preservaba los nutrientes y no requería utensilios de cocina, lo que lo hacía ideal para viajeros y para quienes no tenían un hogar adecuado. A veces los niños jugaban a adivinar qué había dentro de cada paquete ennegrecido. Este método también se utilizaba para asar maíz, cebollas y calabazas, dependiendo de la temporada y la cosecha. También era el favorito de los viajeros que acampaban mientras se desplazaban. No había platos que lavar, solo alimento directo del fuego. El olor de las raíces asadas a menudo atraía a vecinos curiosos con la esperanza de probar un poco. Guiso de hierbas silvestres. A principios de la primavera, cuando las reservas de comida escaseaban, los colonos recurrían a la naturaleza. Las hojas de diente de león, la mostaza silvestre y las cenizas se hervían en un guiso, a veces con un poco de grasa o harina de maíz añadida. El resultado era amargo, pero nutritivo, un impulso vital de vitaminas después del invierno. Mujeres y niños solían recolectar juntos, aprendiendo qué plantas evitar y cuáles podían salvar vidas. Cuando tenían suerte, añadían ajo silvestre o cebolla para dar sabor. Algunos diarios incluso mencionan el ánimo que daba el primer guiso verde tras meses de comida marrón y gris. Si el guiso se preparaba en una olla comunitaria, cada familia podía contribuir con una verdura verde o un poco de manteca, convirtiendo el plato en un pequeño festín compartido entre las cabañas. Para muchos, esta fue la primera señal verdadera de la primavera, un recipiente esperanzador en una tierra dura. Scrapple. Scrapple era la versión fronteriza de la cocina integral. Los restos de carne de cerdo se hervían con harina de maíz y especias hasta formar un pan, luego se cortaban en rodajas y se freían. Se aprovechó cada parte del cerdo. El scrapple no era elegante, pero proporcionaba calorías y proteínas cuando los colonos más lo necesitaban. Los días de matanza eran eventos comunitarios, y el scrapple era uno de los primeros platos que se preparaban con los restos. A menudo se comían rebanadas frías en el desayuno, o se metían en una sartén con grasa caliente para la cena. Algunas variantes incluían hierbas o incluso manzanas picadas. Incluso sin refrigeración, el scrapple podía durar varios días si se mantenía fresco o se cocinaba bien de nuevo. Era un plato de austeridad y orgullo, a menudo transmitido en recetas familiares. No era solo comida, era tradición. Los colonos solían llamarlo pan rabbit,
disfrazando sus humildes orígenes con un nombre más atractivo. El proceso de freírlo lo volvía crujiente por fuera y suave por dentro. Cuando se servía con melaza o huevos fritos, se convertía en un raro capricho. El scrapple también era una comida social, que se servía comúnmente cuando los vecinos se reunían para ayudar con tareas como levantar un granero o reparar cercas. Nada se desperdiciaba, y el scrapple encarnaba perfectamente esa filosofía. Pan de melaza, hecho sin levadura y a menudo sin leche ni huevos. El pan de melaza dependía del bicarbonato de sodio para levar. La melaza aportaba dulzura y nutrientes. Los colonos horneaban los panes en hornos holandeses o incluso los enterraban en brasas calientes. Denso y oscuro, este pan era un manjar en tiempos difíciles. Su sabor intenso lo hacía parecer más indulgente de lo que realmente era. Para muchos, la melaza era uno de los pocos ingredientes de lujo disponibles, que se compraba o intercambiaba por galones y se racionaba cuidadosamente. El pan sobrante se convertía en relleno o se remojaba en leche para hacer un pudín rudimentario. Cuando se horneaba para las fiestas, se le podía añadir clavo o jengibre si la familia tenía especias de sobra. Incluso el aroma del pan de melaza horneándose podía levantar el ánimo en los tiempos más duros. A veces se acompañaba con frijoles o se untaba con manteca para un almuerzo rápido. Algunas familias incluso añadían verduras de raíz ralladas, como zanahorias, para rendir más la masa. La corteza era gruesa y a menudo estaba quemada, pero el interior se mantenía suave y sustancioso. Este pan llenaba el estómago y ayudaba a sobrellevar la escasez cuando los suministros escaseaban. Sémola de maíz hominy. Remojar maíz seco en lejía lo transformaba en hominy, que luego se molía para hacer sémola. Esta técnica de los nativos americanos fue adoptada ampliamente por los colonos. La sémola de hominy se hervía hasta formar una papilla y se comía con grasa, melaza o salsa cuando era posible. Las familias que vivían cerca de comunidades nativas a menudo aprendían estos métodos de primera mano. La sémola no solo aportaba energía, sino también variedad, un cambio de textura y sabor respecto a la harina de maíz común, cocinada lentamente durante horas. Podían dejarse en la estufa todo el día, recalentándose una y otra vez. La sémola sobrante a veces se freía en forma de tortitas y se servía con los restos que quedaran. La sémola tenía otro beneficio. Ayudaba a liberar la niacina del maíz, una deficiencia nutricional que causaba pelagra en quienes dependían mucho del maíz sin tratar. Aunque los colonos no conocían la ciencia detrás, reconocían los beneficios para la salud. El proceso con lejía también hacía que el maíz fuera más fácil de almacenar y digerir. En los meses más fríos, la sémola era una fuente confiable y reconfortante de sustento que podía rendir para varias comidas. Mezcla de bayas recolectadas. Cuando los arbustos florecían y las abejas se activaban, los colonos dejaban todo y tomaban una cesta. Moras, frambuesas, grosellas, cualquier cosa que no mordiera ni supiera a arrepentimiento, se recogía, se comía o se guardaba para después. Las bayas frescas eran raros estallidos de dulzura en una dieta que por lo demás se basaba mucho en la sal, el almidón y el sufrimiento. Los niños eran los principales recolectores de bayas, enviados a los matorrales con los brazos arañados, grandes esperanzas y estrictas advertencias de no comérselas todas antes de llegar a casa. La temporada era corta. La recolección era áspera y la presión por conservarlas era real. Algunas familias las machacaban para hacer mermeladas rústicas usando melaza o miel. Otras las secaban sobre piedras al sol como pequeñas gemas pegajosas. Los pocos afortunados que tenían excedente los añadían a la papilla, los horneaban en tartas o incluso los fermentaban en vinagres ácidos para encurtir o beber. Una buena cosecha de bayas podía incluso llegar a una cena en la iglesia, donde era devorada de inmediato por personas que no habían probado algo dulce desde el año anterior. Los colores por sí solos bastaban para sorprender los sentidos. Rojos brillantes, púrpuras intensos, algo vagamente azul, y recordaban a todos que la comida no tenía por qué ser marrón. Algunos juraban que las bayas de saúco curaban resfriados, los escaramujos ayudaban a la digestión y las grosellas, bueno, al menos eran bayas.
Bueno, al menos eran bayas. Y mientras los niños aprendían sobre plantas y estaciones, también descubrían una de las primeras alegrías de la vida: comer algo silvestre que nadie tenía que cocinar, como el estofado de ardilla. La carne era un lujo, pero el bosque ofrecía oportunidades ocasionales. El estofado de ardilla se convirtió en un favorito de la frontera. La caza menor era fácil de atrapar y abundante. Cocido lentamente con verduras o simplemente con agua y sal, el estofado de ardilla aportaba una riqueza poco común a la mesa. Los niños de tan solo 10 años aprendían a disparar o atrapar ardillas, y unas cuantas en la olla rendían mucho. La carne era fibrosa, pero se volvía tierna si se hervía el tiempo suficiente. Algunos añadían albóndigas a la olla, convirtiendo un guiso magro en algo realmente satisfactorio. La carne de ardilla se consideraba más tierna que la de conejo, y a menudo era más fácil de atrapar en ciertas temporadas. Un buen perro cazador de ardillas valía su peso en oro. No se desperdiciaba ninguna parte de la carne, ni siquiera la cola. El caldo era tan apreciado como la carne misma y se usaba como base para otras sopas o para humedecer el pan seco. Los cazadores compartían consejos sobre la mejor hora del día para encontrar ardillas y cómo prepararlas sin desperdiciar la grasa. Era comida de supervivencia, con un toque de orgullo salvaje. Bizcochos de leche agria. La leche se agriaba rápidamente sin refrigeración. En lugar de desperdiciarla, los colonos la usaban para hacer bizcochos. El ácido reaccionaba con el bicarbonato de sodio, haciendo que la masa subiera y dándole un sabor ácido. Estos bizcochos no eran esponjosos, pero eran calientes, llenadores y no se desperdiciaba nada. El truco estaba en el momento. Si usabas la leche demasiado tarde, ni siquiera el bicarbonato podía salvar el sabor. Pero, si se hacían bien, los bizcochos de leche agria eran un alimento básico. Algunas versiones incluían manteca de cerdo, otras harina de maíz. Se horneaban en sartenes de hierro, se servían con mantequilla, si la había, o se mojaban en estofado. Para las familias de la frontera, incluso la acidez de la leche era otra oportunidad de convertir el desperdicio en sustento. Muchos bizcochos se cocinaban directamente en las brasas de la chimenea, con la corteza ennegrecida pero el centro suave y ácido. También eran versátiles, se desmenuzaban en sopas, se cubrían con conservas o se usaban para absorber la salsa. Algunos hogares los preparaban a diario, reservando el último poco de leche solo para este propósito. Eran humildes, sí, pero esenciales. Ya fuera una olla de verduras amargas, una rebanada de pan de melaza o un pastel de manzana seca hecho con sobras, estas comidas eran más que alimento. Eran supervivencia, resiliencia y la obstinada voluntad de seguir adelante.